El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Llega el momento de salir de excursión, como siempre, en nuestro Aragón vaciado de la mano de Sergio Larraga. Bienvenido, Sergio. Hola, muy buenos días. ¿Dónde nos vamos hoy? Aprovechando que estamos ya cerca de la Semana Santa, pues nos vamos a un lugar donde, bueno, en Aragón en general la Semana Santa es muy rica y hay muchos sitios donde podemos ver muchas cosas muy bonitas, pero especialmente en la provincia de Teruel y especialmente en esa ruta del bombo y el tambor. Pues nos vamos a la provincia de Teruel, a la comarca del Bajo Martín y nos vamos a la localidad de Híjar, que efectivamente pues está muy marcada en sentido positivo por la Semana Santa y que es parte de esa ruta del tambor y el bombo de la que hablamos. Es uno de los nueve municipios que conforman esta ruta y bueno, y de hecho fue uno de los fundadores además, con lo cual tienen un protagonismo muy especial. Además es una localidad en la que podemos ver muy bien la existencia de las tres grandes culturas, la islámica o árabe, la cristiana y la judía, lo vamos a ver en su casco urbano. Guardan una joya de su pasado judío en forma de sinagoga, que ahora es una ermita, pero luego lo veremos también, pero es una localidad que, a pesar de que ha aguantado mejor que otras el impacto de la despoblación, sí que es cierto que, como ahora veremos, a lo largo del siglo XX pues, ha perdido la mitad de la población y por eso lo traemos aquí. ¿Cómo es entonces, demográficamente hablando, Híjar? Híjar, bueno, lo traemos al Aragón vaciado, pertenece a esa comarca del Bajo Martín muy castigada también en general por la despoblación, pero lo primero que nos va a llamar la atención es el tamaño, porque no estamos acostumbrados en esta sección a traer pueblos de 1.751 habitantes, que es los que tiene Híjar. En el contexto aragonés nos encontramos ante un pueblo bastante majo, 1.700 habitantes es un pueblo para nosotros grande, pero es verdad que objetivamente sería un pueblo pequeñico en otros sitios, en otras comarcas o por lo menos en otras comunidades autónomas. No tiene dispersión intramunicipal, aunque sí que es cierto que esto es ahora, es decir, ahora solo hay un núcleo oficial que es Híjar en el término municipal, pero en tiempo hubo muchas masadas, muchas masías y tal, lo nombra Madoz, luego lo veremos, y estaba más dispersada la población. Lógicamente, conforme se pierde población, los primeros núcleos que caen son los pequeñitos, los de las masadas o pardinas que decimos en Huesca. Envejecimiento, sí, un poquito más de la media aragonesa, pero es que la media aragonesa es alta. En Híjar, 1 de cada 4 personas es mayor de 65 años. Parecido a la media aragonesa, pero 3 puntos por encima. O dicho de otra forma que se entiende un poquito mejor, el aragonés medio tiene 45 años, el residente medio en Híjar tiene 47. Por lo tanto, va cumpliendo, es un núcleo objetivamente pequeñito, no ha habido dispersión ahora, pero sí la hubo en su momento, y está la población un poquito más envejecida. Tiene un aporte importante de la inmigración, si no las cifras serían peores. Aproximadamente un 18% de la población, no está mal, es personas inmigrantes que han acudido a Híjar pues, a desarrollar su vida personal y laboral. En Aragón suele estar entre el 12 y el 14. La comunidad que más representa de inmigración es Marruecos, la marroquí, seguida pero a cierta distancia de la rumana. Y todo esto nos da en pleno siglo XXI una densidad de población bajita propia del Aragón vaciado de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Intermedia entre la densidad de población media de Aragón son unos 28 habitantes y esas densidades tan bajitas que hemos visto muchas veces de 2, 3 habitantes. Aquí es 10 habitantes. Pues bueno, es un lugar pues que la despoblación ha afectado bastante, pero no es de los sitios más hirientes. ¿Y cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sido esa evolución demográfica? La evolución en el siglo XX sí que es típica del Aragón vaciado, muy, muy típica. A principios del siglo XX, Híjar alcanza su cuota, digamos, más alta de población y llega a los 3.850 habitantes. Y 100 años después tiene los 1.751 actuales. Es decir, en el impasse de un siglo ha perdido más del 50% de la población. Y eso que es un núcleo majo, es un núcleo potente de 1.751 habitantes que ha aguantado mejor, pero ha perdido más de la mitad de la población. Y además
la gráfica de la evolución demográfica es claramente la del Aragón vaciado, porque década tras década baja, al final se estabiliza un poquito, y también influye los años 50 y 60 como los lugares o los momentos en los que esta pérdida de población fue más dura todavía. Pero en términos globales, evolución de la población durante el siglo XX, lo que llamamos del siglo XXI, típica del Aragón vaciado, pierde más de la mitad de la población. Y justo antes de entrar en el 20, ¿cómo fue en el siglo XIX y esos primeros años? Nos vamos a nuestra fuente, a Madoz, y nos presenta un pueblo efectivamente grande. Dice Madoz que Híjar tenía 680 casas. Era un casco bastante grande, distribuidas en 5 plazas, que las vamos a poder ver hoy también, a pesar del paso del tiempo. Destaca alguna cosa que sí que hemos visto en otros pueblos. Tiene una escuela de niños y otra de niñas. A la de niños iban 120 niños, a la de niñas 70. Bueno, tenía escuela, que era lo importante. Una cosa peculiar que no en todas partes había, según Madoz, es que tenían un hospital. No un hospital en el sentido del siglo XXI o del siglo XX, sino hospital de transeúntes, de personas pobres, pero esto demuestra que Híjar era una población potente, porque no todas disponían de esta infraestructura. Lo que decíamos antes de la dispersión, Madoz decía, está Híjar, que es el pueblo, el núcleo grande, pero está alrededor, tiene un montón de masadas o masías o pequeños núcleos, dice que la mayoría de ellos no están habitados todo el año, pero sí cuando llegan determinados momentos del trabajo agrario, como la siega, etcétera. Esas masías o pardinas, que diríamos en el norte, pues son las primeras que se despoblaron. Por lo tanto, dispersión a finales del siglo XIX había. El terreno dice, bueno, pues que en tiempos de lluvia sobre todo, pues que era fructífero, que tenían trigo, cebada, avena, panizo, mucha fruta. Del ganado nos da 2 datos, mucho ganado lanar, 8.000 cabezas decía, y nos nombra también, para que veamos lo fuerte que era Híjar en esta segunda mitad del siglo XIX a nivel agrícola, que tenían 660 caballerías de labor, mulas, caballos de labor, burros, 660 que, por cierto, casi salen a uno por casa, porque casi coinciden el número de casas con el número de caballerías. Y nos da también Madoz otro matiz de un Híjar potente, un Híjar fuerte, porque dice de industria, bueno, no industria en el sentido del siglo XXI, pero era la propia de la actividad agrícola, pero además, dice Madoz, tiene 4 fábricas de jabón, 8 telares de lienzo, un ebanista, varios sastres y carpinteros, 3 molinos de aceite y 2 molinos harineros. Algo de esto también vamos a poder ver ahora, en pleno siglo XXI. Y al final Madoz dice, bueno, también tiene cierta estructura comercial, 660 vecinos, 2.638 almas. Bueno, pues más o menos esos 3.000 y pico habitantes de los que hablábamos hace un siglo, que han bajado durante todo el siglo XX-XXI hasta los actuales 1.751. Uh-huh. ¿Y qué queda o cómo es hoy la estructura económica de Híjar? Responde también al Aragón vaciado, es un esquema, un modelo que hemos visto muchas veces. Poder importante del sector primario, agrícola y ganadero, pero con un sector servicios que cada vez crece más. En el caso de Híjar, además, que es una población relativamente grande en el contexto aragonés, pues se nota todavía más. Si vamos a las afiliaciones de seguridad social, el 30% de las afiliaciones de régimen laboral, por cuenta ajena, el 30% tienen que ver con la agricultura y la ganadería, y un 56% con el sector servicios. Y si nos vamos a las afiliaciones rectas, es decir, a los autónomos, nos encontramos que casi el 40% pertenecen a la agricultura y ganadería y un poquito más del 42% al sector servicios. Por lo tanto, sí que son estos 2 sectores los grandes motores, sobre todo el primario todavía, claro, los grandes motores de Híjar. Y como es más grande en población, pues el sector comercial, de servicios, claro, también tiene un poco más de peso. Nos has dicho antes esas 5 plazas que todavía se pueden ver. ¿Y cómo es hoy? Vamos a pasear ya por Híjar. Híjar, al que le guste la Semana Santa no se lo puede perder. Vamos, ninguno de los pueblos de la ruta del tambor y el bombo. Pero Híjar está... No sé por qué hay gente que cree que Híjar está muy lejos de Zaragoza, está a 1 hora en coche, está relativamente cerca y se llega bien, aunque esa carretera es una de las grandes reivindicaciones de los aragoneses, ¿verdad? Que se tiene que desdoblar en algunos puntos.
Híjar llama la atención, o a mí por lo menos a nivel personal me llamó por el color blanco. Muchas de sus construcciones, sobre todo las antiguas, son de un blanco muy brillante que lo hacen pues muy bonito, lo hacen un pueblo muy, muy agradable a la vista. Evidentemente, la Semana Santa la vamos a ver en muchos aspectos también en Híjar, y vamos a ver esa mezcla de culturas de la árabe, la judía y la cristiana. Desde fuera lo primero que nos va a llamar la atención es la iglesia de Santa María la Mayor. Lo que vemos de esa iglesia, que es bastante grande, está en lo alto de la localidad, es del siglo XVI. Pero previamente había una mudéjar del siglo XIV porque todavía se ven algunas cositas mudéjares por ahí. Entonces esto es lo que más nos va a llamar la atención. Nos va a llamar también la atención la plaza en la que está el ayuntamiento, porque es una preciosidad, de ese color blanco prácticamente por todos lados y donde no, color ladrillo, muy bien restaurada. Es una plaza totalmente cuadrada, ahí está el ayuntamiento, como digo, y es que data del siglo XV, está muy reformada después, pero data del siglo XV porque desde el siglo XIII tenía un privilegio, un beneficio de Híjar de establecer un mercado. Y entonces esa plaza es la plaza del mercado, una plaza porticada con arcos, realmente muy bonita. Otra cosa que nos va a llamar la atención es la cultura judía. Esto va por barrios. Hay un barrio judío, claramente, otro más cristiano y otro más árabe. En la parte del barrio judío, al margen de las calles y las casas que se ven claramente que eran pues barrio judío típico, tradicional de muchos pueblos, hay lo que hoy es una ermita, la ermita de San Antonio Abad, que realmente era la sinagoga. Y se guardan todavía cosas. Esta sinagoga, también de color blanco por fuera, tiene origen en el siglo XIV, cuando se crea. En el siglo XV sabemos que seguía funcionando como sinagoga hasta la expulsión de los judíos, e incluso en el siglo XVI aparece alguna documentación que se refiere a este inmueble como la sinagoga. Ha sido felizmente restaurada hace muy poquito, y además podemos encontrar vestigios de esa sinagoga, el lugar donde se leía la Torá, que es el libro sagrado de los judíos, que es así muy formal y tal, pues todavía se puede ver en esta sinagoga, hoy ermita de San Antonio Abad, y que es un poco el buque insignia del barrio judío de Híjar. Otro aspecto que es importante ver, y aquí sensación agridulce, es que Híjar en su día fue una localidad amurallada. Y tenía un castillo arriba, castillo que después fue el Palacio Castillo de los Duques de Híjar, porque Híjar fue un ducado, los Duques de Híjar. La muralla, los restos de las torres, algunas de origen islámica, lo vamos a poder ver. También hay una torre albarrana, es decir, se ve perfectamente el recinto, pero la parte de lo que sería el palacio residencial, que está arriba del todo, hay una parte que está muy descuidada. Es muy importante, sería ideal si Híjar pudiera recuperar mejor eso, con las fortificaciones que tiene el pasado judío, la Semana Santa sería un pelotazo, así de claro. ¿Qué ocurre? Pues que la parte de arriba del palacio se cayó el techo hace muchísimo tiempo ya, se ha consolidado alguna cosa y no sé si es titularidad pública o privada, pero tenían que darle un par de vueltas porque es muy, muy importante. Y vamos a poder ver también, además de este castillo-palacio de los Duques de Híjar, vamos a poder ver varias ermitas dentro, relacionadas con la Semana Santa, algunas de ese color blanco tan bonito de Híjar, y una capilla, está ya en la zona cristiana, por decirlo así, una capilla abierta, que es muy singular, muy, muy bonita, porque está al aire libre y está sobre una de las antiguas puertas de la muralla. Es la capilla de la Virgen de Arcos, y ahí está pues la Virgen de Arcos. Es una zona muy bonita y vamos a ver también diversos edificios, bueno, el convento de los franciscanos, pero ese está fuera del núcleo urbano, pero dentro del núcleo vamos a ver edificios pues de estilo renacentista, típicamente aragonés, ladrillo, e incluso la casa natal de algún ilustre justicia del siglo XVI, esa casa consistorial tan bonita de color blanco en esa plaza cuadrangular y con origen medieval, y todo esto pues hace de Híjar un sitio para acudir, tanto en Semana Santa evidentemente, pero cuando no es Semana Santa también, porque se pueden ver cosas muy bonitas. Pues una joyita más de nuestro territorio, y la Semana Santa nos ha ido dejando unas pinceladas, pero epicentro. Claro, además tiene una característica especial. Semana Santa en Híjar, creo que hay documentos del siglo XVI en los que el duque de Híjar ya organizaba un poco los actos estos de Semana Santa, o sea, es antiquísima la Semana Santa en Híjar. Tal vez lo más
característico es que ellos rompen la hora también, pero rompen la hora de noche, a medianoche, entre jueves y viernes santo, y son esas imágenes espectaculares de noche que sale todo el mundo con el tambor, que además llevan casi todos el traje de ellos, ¿no? Que suele ser de color negro, con el tercerol por detrás así plegado, y tienen además museos, un museo de las peanas, que está ligado también, tienen varias esculturas muy bien puestas y alguna ermita muy cercana al casco urbano o en el mismo casco urbano en donde hacen los recorridos de Semana Santa, y bueno, y forma parte de la ruta, claro, de la fantástica ruta, con lo cual el que le gusta la Semana Santa, fantástico para ir, igual ahora un poco tarde ya para reservar porque suele estar hasta arriba siempre, y al que no le guste tanto la Semana Santa, que acuda porque va a haber cultura judía, árabe, cristiana, ese palacio ducal, a ver si se puede recuperar, esa sinagoga, la iglesia, esa plaza porticada, muchas cosas, y oye, a 1 hora de Zaragoza lo tenemos a tiro de piedra. Desde luego, pues una recomendación más, como todas las que nos traes, imperdible en cualquier momento del año. Exacto. Obviamente en Semana Santa se vive de otra manera, pero el resto del año también se puede visitar y Totalmente. apreciar todos esos detalles que nos has... Os va a gustar, hija, os va a gustar. que nos has dicho. Sergio Larraga, muchísimas gracias A por haber vosotros. estado hoy con nosotros. Que en esta val tan polida ni ripio lleva que prechinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra, praus y mons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capital, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que implegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas